Es el 3 de febrero de 1852. El calor del verano en las afueras de Buenos Aires es insoportable. El aire pesa. El suelo tiembla. No es un terremoto. Son 50.000 hombres y 30.000 caballos a punto de chocar. Es el ejército más grande jamás reunido en la historia de Sudamérica hasta ese día. De un lado ves un mar de color rojo. Son los soldados de El Restaurador. Llevan ponchos rojos, gorros rojos y una cinta roja en el pecho que dice: «Viva la Santa Federación, mueran los salvajes unitarios». Están liderados por el hombre más temido del continente, un estanciero que gobierna Argentina como si fuera su estancia privada, Juan Manuel de Rosas. Del otro lado, ves un ejército extraño. Hay argentinos con cintas blancas, pero también hay brasileños con uniformes azules y uruguayos. Es el Ejército Grande, una alianza monstruosa creada con un solo objetivo: destruir a Rosas. Y los lidera el hombre que hasta ayer era el mejor amigo de Rosas, su general más leal, el hombre que lo traicionó, Justo José de Urquiza. Esta no es una batalla por territorio, es una batalla por el alma de Argentina. Es el choque final entre dos modelos de país, entre dos caudillos multimillonarios que decidieron resolver sus diferencias a cañonazos y sablazos en un campo llamado Caseros. Lo que está a punto de pasar durará solo unas horas, pero dejará miles de muertos y cambiará el mapa del sur del continente para siempre. Prepárate, porque vamos a entrar en el día más sangriento de la historia argentina. Para entender por qué 50.000 tipos se iban a matar en Caseros, hay que entender quién era el dueño de la pelota: Juan Manuel de Rosas. Rosas no era un político normal, era un patrón de estancia, un tipo inmensamente rico, dueño de media provincia de Buenos Aires, que manejaba el país como manejaba a sus peones, con paternalismo y con látigo. Durante 20 años, Rosas construyó un régimen basado en el orden absoluto y el miedo absoluto. Su base de poder eran los pobres, los gauchos, los negros libertos que lo adoraban porque él hablaba su idioma y los protegía de la élite cheta de la ciudad. Pero si eras opositor, ¡ay, amigo! Rosas impuso el terror rojo, literalmente. Decretó que todo el mundo, hombres, mujeres y niños, tenía que usar la divisa punzó, una cinta roja, para mostrar lealtad. Si salías a la calle sin la cinta roja, te podían cagar a palos en la esquina. Incluso se pintaron de rojo las puertas y las ventanas de las casas. Buenos Aires parecía una ciudad bañada en sangre. Y para imponer esto, tenía a su grupo de choque: la Mazorca. La Mazorca, Sociedad Popular Restauradora, era la policía secreta de Rosas. Eran matones, degolladores profesionales, que salían de noche. Marcaban las casas de los unitarios, los opositores, y entraban a hacer justicia. El método favorito era el violín. Te agarraban entre dos, te inclinaban la cabeza hacia atrás y te pasaban el cuchillo por el cuello de oreja a oreja. Rápido, silencioso y terrorífico. La gente vivía con pánico. Los intelectuales como Sarmiento o Alberdi tuvieron que exiliarse a Chile o Uruguay para que no los mataran. Rosas parecía invencible. Controlaba el puerto de Buenos Aires, que era la caja fuerte del país, y no repartía la plata con las otras provincias. Tenía al ejército más leal y a la Mazorca vigilando las calles. Su retrato estaba hasta en los altares de las iglesias, al lado de los santos. Pero el poder absoluto genera enemigos absolutos. Y el enemigo más peligroso creció bajo su propia sombra, en la provincia de Entre Ríos. Un hombre que era igual de rico, igual de poderoso e igual de gaucho que él: Justo José de Urquiza. Urquiza era el gobernador de Entre Ríos y el general más exitoso de Rosas. Había matado a miles de unitarios en nombre de Rosas. Eran hulla y carne. Pero Urquiza tenía un problema: la plata. Entre Ríos producía mucho cuero y carne, pero Rosas no dejaba que los barcos extranjeros comerciaran directamente con Entre Ríos. Todo tenía que pasar por el puerto de Buenos Aires, y Rosas se quedaba con la aduana. Urquiza se cansó de ser el segundón.
se cansó de que Rosas bloqueara la Constitución Nacional para seguir teniendo el poder total. El 1 de mayo de 1851, Urquiza tiró la bomba. Lanzó el famoso pronunciamiento. Básicamente dijo: Rosas, hasta acá llegamos. Entre Ríos reasume su soberanía. Fue una declaración de guerra. Rosas se rió. Pensó que Urquiza era un loco traidor que iba a durar 2 días. Lo llamó el salvaje unitario Urquiza. Pero Urquiza no estaba loco, estaba negociando. Hizo algo que para muchos fue imperdonable. Se alió con los extranjeros. Brasil, el enemigo histórico de Argentina, odiaba a Rosas. Así que Brasil puso la plata, muchos millones de patacones, y puso soldados, barcos y cañones modernos para apoyar a Urquiza. Uruguay, los colorados, también se sumó. Y se sumaron los unitarios exiliados que odiaban a Rosas. Así nació el Ejército Grande. 28.000 hombres, una fuerza multinacional impresionante, con caballería gaucha de Entre Ríos, infantería de línea brasileña, artillería uruguaya. Cruzaron el río Paraná en una operación anfibia espectacular para la época, usando barcos brasileños, y empezaron a marchar hacia Buenos Aires. Rosas no lo podía creer. Su perro guardián ahora venía a morderlo con un ejército gigante pagado por Brasil. Rosas juntó a su propio ejército, 22.000 hombres, pero había un problema. Muchos de sus soldados eran viejos, estaban cansados de 20 años de guerra o eran reclutas forzados que no querían pelear. La moral estaba baja. Rosas decidió esperarlo en la estancia de la familia Caseros, cerca de la ciudad. Ahí se jugaría todo. Pausa. ¿Qué harías tú? ¿Seguir leal a un tirano que ahoga a tu provincia o aliarte con el enemigo histórico de tu país, Brasil, para derrocarlo? Urquiza eligió la traición para ganar la libertad. Si te gustan estas historias donde no hay buenos ni malos, solo intereses, suscríbete, porque la batalla que viene ahora es un caos total. La mañana del 3 de febrero, los 2 ejércitos se encontraron. Rosas cometió errores tácticos graves. Puso su línea defensiva en una posición débil, dejando su flanco derecho expuesto. Y lo peor, él mismo, que no era un gran general de campo, quiso dirigir la batalla en vez de dejársela a sus oficiales expertos. Urquiza, en cambio, era un animal de combate. Se puso al frente de su caballería entrerriana, se calzó la galera y dio la orden de ataque. La batalla empezó con un duelo de artillería. Los cañones brasileños, más modernos, destrozaron las posiciones de Rosas. El ruido era infernal, el humo tapó el sol. Luego, la carga de caballería. Imaginen 30.000 caballos chocando a toda velocidad. Fue un caos de lanzas, sables y gritos. La caballería de Urquiza, los famosos caudillos entrerrianos, pasaron por encima a la caballería de Rosas en el flanco derecho. Fue una masacre rápida. Los federales, desmotivados, empezaron a huir o a cambiarse de bando en medio de la pelea. En el centro, la infantería de Rosas resistió un poco más, aguantando el fuego de los fusileros brasileños. Hubo momentos de heroísmo inútil, como la resistencia en el Palomar de Caseros, un edificio redondo que se convirtió en un colador de balas. Pero la superioridad numérica y la moral del Ejército Grande eran demasiado. En solo 6 horas, el ejército de Rosas, el ejército que había mantenido el país en un puño durante 20 años, se disolvió como azúcar en el agua. Murieron entre 2.000 y 3.000 hombres ese día. Miles más fueron capturados. Los heridos quedaron tirados en el campo bajo el sol de febrero. ¿Y Rosas? ¿Dónde estaba el restaurador de las leyes, el hombre de hierro? Cuando vio que todo estaba perdido, Rosas no cargó heroicamente para morir en combate. Hizo lo contrario. Se retiró del campo de batalla. Cabalgó solo hasta un árbol, un ombú. Se sentó a la sombra, sacó un papel y un lápiz y escribió su renuncia. Una renuncia corta y seca. Después hizo algo que nadie esperaba. El hombre que se llenaba la boca hablando de patriotismo y de odiar a los extranjeros, se disfrazó de marinero inglés.
Se afeitó el mistaño para que no lo reconocieran, se metió en un bote y se subió a una fragata de guerra británica, la Locust, que estaba en el puerto. Rosas pidió asilo político a su enemigo histórico, Inglaterra, y se fue por siempre. Vivió el resto de su vida como un granjero en Southampton, tomando mate y quejándose del frío. Nunca más volvió a Argentina. Urquiza entró triunfante en Buenos Aires. La gente salió a la calle a festejar, arrancándose las cintas rojas que habían sido obligatorias durante décadas. El régimen del terror había terminado una tarde de pólvora y sangre. Argentina empezaba una nueva etapa, pero las heridas de Caseros tardarían generaciones en sanar. Caseros no fue el fin de las guerras civiles, pero fue el fin de una era. Con Rosas fuera, Argentina pudo por fin tener una constitución nacional en 1853, pero el precio fue altísimo. Urquiza, el vencedor, no pudo controlar Buenos Aires por mucho tiempo. Los porteños, que antes eran rosistas, ahora se volvieron anti-Urquiza porque no querían perder sus privilegios económicos. La guerra siguió, pero con otros nombres. Urquiza también terminó mal. Años después, fue asesinado en su propio palacio por un grupo de sicarios que le pegaron un tiro en la cara. La violencia política que ellos mismos alimentaron se los terminó comiendo. Hoy, Caseros es un barrio tranquilo, pero debajo del asfalto, la tierra todavía recuerda el día en que 80.000 argentinos y sus aliados decidieron que el futuro del país se escribía con sangre.